en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Buenas tardes, Sevilla. Seguimos hablando otro día más del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios, de esa necesidad que tiene el mundo de Dios. Quiero leer un fragmento de este libro, la Biblia. Fragmento poético, usualmente cantado y escrito por un rey que imagino que más de uno reconocerá. Los que han estudiado religión en el instituto lo conocerán seguramente por su hijo, al que siempre se le suele mencionar esa ocasión en la que fue a partir un niño por la mitad. Vamos a leer de los Salmos, la colección poética más grande de toda la Biblia, de toda la religión judía, de todo el reino de Israel y de Judá. Salmo de David.
Dice así la palabra de Dios: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra, otra traducción dice los santos, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplicarán los problemas. En otra traducción dice los dolores. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor que me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. No dejarás que mi alma vaya al Seol, dice otra traducción. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Bonito salmo este de David. Y esta traducción, de las mejores cosas que tiene, es hacer esa distinción. Esa distinción cuando dice versículo 3, los justos de la tierra, con el que dice versículo 10, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Si bien hay otra traducción que para las dos palabras usa el término santo, me encanta la distinción que hace aquí entre unos que siendo santos son los justos de la tierra y otro que siendo santo es el santo de Dios. Y me encanta esa distinción. Me encanta esa distinción porque está diciendo que no hay santos en esta tierra, tampoco en el cielo, sino que estos santos son personas justas, son creyentes de Dios, creyentes de la palabra. Estos son los que están pidiendo a Dios: manténme a salvo. Estos son los que están diciendo a Dios: voy a ti a buscar refugio. Son los que están diciendo a Dios: tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Y la palabra de Dios traduce en el Nuevo Testamento a los que son esclavos, siervos de Dios, los traduce como esclavos por amor. Y eso somos nosotros. Deseamos que también ustedes seáis esclavos por amor de un amo mejor. Un amo que te puede mantener a salvo, un amo en el que puedes buscar refugio. Porque ¿qué ocurre en esta tierra? Si este es el amo que tenemos nosotros, que nos mantiene a salvo, al que vamos en busca de refugio, en busca de paz, de reconciliación, ¿cómo es el amo de esta tierra? El dueño y señor de las personas que caminan por esta tierra, el príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo. ¿Cómo es ese amo? Te lo voy a definir. Ese amo es mentiroso, ese amo no busca tu bien, ese amo que ya ha perdido, que ya tiene destinada una condenación eterna para siempre en unas cárceles que son descritas por el Señor como llanto y crujir de dientes, el horno de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, que están descritas por el Señor como que el gusano que vive allí no muere, que está descrita por el Señor como que hay un abismo
un gran abismo entre los que están con este amo de la tierra y los que están con este nuestro amo que nos mantiene a salvo, en el que buscamos refugio. Este es el amo de esta tierra. No quiere lo bueno para ti. ¿Sabes cuál es su mayor arma? Su mayor arma no es mostrarse como Dios, asustarte y alejarte así de Dios. Su mayor arma es coger este libro, y lo siento por Ratzinger, pero su mayor arma es coger este libro, siendo mayor teólogo que Ratzinger, y leer pasajes sueltos, sacados de contexto, y enseñar todo lo contrario de lo que Dios quiere enseñar. Dice Dios en su palabra que en los últimos días, antes de que Jesús vuelva a esta tierra, antes de que sucedan los juicios contra el pecado y contra el pecador, va a haber muchos que dicen: yo soy Jesús el Cristo. Van a haber muchos que van a enseñar de la palabra de Dios cosas erradas, porque se dejan dominar por el dueño y Señor de esta tierra, el que ni te dejará a salvo y al que no podrás ir en busca de refugio, el que te dirá no creas en Dios, el que te dirá no leas la Biblia, el que te dirá no busques a Dios, el que te dirá aléjate de los cristianos, no son trigo limpio, el que te dirá, como dijo al principio de la historia de la iglesia, estos están comiendo carne humana, haciendo referencia a la mesa del Señor. El diablo engañó a algunos romanos para que dijesen: estos están comiendo carne humana. A otros les ha engañado diciendo: Dios no existe. El gobernador, el dueño de este mundo, te quiere engañar para que no vuelvas a Dios, para que no te hagas siervo de el Señor, para que no vuelvas a Jesucristo. Te quiere engañar y no lo va a hacer como muchos esperan. Lo va a hacer retorciendo la Biblia, la palabra de Dios. Lo va a hacer mediante encíclicas, lo va a hacer mediante profecías del fin, lo va a hacer mediante revelaciones de ángeles, lo va a hacer de muchas maneras. Muchas maneras tiene el diablo de conocer la última. ¿Y por qué hacemos muchas veces caso al diablo cuando no conocemos al Señor? Que no nos tomamos el tiempo de parar a leer la Biblia, no nos tomamos el tiempo de parar a saber qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Porque la palabra de Dios claramente enseña que esta es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. El libro que ha escrito Dios para que sepas quién es Dios, el libro que ha escrito Dios para que sepas quién es Jesucristo, el libro que ha escrito Dios para que sepas cómo Dios toma a pecadores, merecedores del infierno como nosotros, y los va a mandar al cielo cuando mueran. Este es el Dios que, entre muchas mentiras del diablo, y una muy importante que en Sevilla dice: a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplicarán los problemas, los dolores. Dice aquí este salmo. Tú dirás: bueno, yo no ando detrás de otro Dios. Solo cuenta cuántas iglesias hay y cuántas tienen una estatua de Jesús o una de María. Ahí están los otros dioses de los que habla este salmo. Y no es, o por lo menos para mí no es, que lo malo sea una estatua de Jesús o una de María. Eso no es lo malo. Lo malo es que la gente estuvo el día 20 ahí en la catedral besándole los pies a una estatua y las manos. Lo malo es que la gente le enciende velas a una estatua. Lo malo es que la gente hace oraciones a estas estatuas.
Y no mencionan a Jesús prácticamente en ningún momento. La única oración que si acaso menciona a Jesús un poco de muy de pasada y para nada algo literal, es la oración que el católico hace a María. Y es una oración que hasta que dices Madre de Dios, la mayor parte de la cristiandad diría, vale, hasta aquí está bien. Ya lo que viene después está sacado de ese retorcer la Biblia. Por eso dice Dios a quienes andan detrás de otros dioses. Y me da igual que lo llames el Cristo del perdón, que lo llames la Divina Pastora, que lo llames San Tarcisio o que lo llames como quieras, que lo coronen, que le hagan ceremonias bonitas, me da igual. A quienes andan detrás de otros dioses, dice el Señor, se le multiplicarán los problemas, los dolores. Hay un castigo por este pecado de la idolatría, como muchos otros. De la idolatría entre muchos otros, porque se retuerce la palabra de Dios. Se le busca dar un sentido que no es el que Dios ha dado. Se busca que la gente se aleje de Dios, porque en Dios hay salvación, en Dios hay refugio, en Dios hay paz, más que en ningún otro lugar de la tierra. Y solo en Dios, dice el profeta Isaías, y luego lo vuelve a repetir Pedro. Isaías dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué dirá Pedro siglos más tarde? En ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Ese es el Dios que salva, ese es el Dios en el que encontramos refugio, en el que encontramos la paz, porque Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como os la da el mundo. Esa paz que da Jesús es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que necesitas, esa paz que nosotros tenemos y venimos a decirte que existe, que la tomes. Toma la paz de Dios. Deciré al Señor quien me guía, no sé qué harás tú. Diré al Señor quien me guía, no sé qué harás tú. Dejarte guiar por el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el diablo y Satanás, el gobernante de las tinieblas, o guiarte por Dios. Porque si te dejas guiar por Jesucristo, déjame decirte lo que Jesucristo dice. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué? Que lo que dice en este libro es verdad. Y todo lo que puedan decir los hombres, ayudados por Satanás para retorcerlo, eso es mentira. Yo estoy aquí no para que me creas, sino para que recibas la información de la palabra de Dios. Y con esa información hagas lo que consideres oportuno. Vengo a darte una información y que tú hagas lo que consideres oportuno. Pero tienes que escuchar esta información. Tienes que escuchar esta información. Tú no dejarás mi alma entre los muertos, dice el Señor. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Quién es este santo? Decíamos que los justos de la tierra son los creyentes, los que obedecen la palabra de Dios. Pero ¿quién es este santo que no va a dejar Dios entre los muertos? Que no va a dejar Dios que vea la corrupción de la tumba, no va a dejar Dios que esté en la tumba. ¿Quién es este santo? Este santo es Jesús. Y Él es quien te mostrará el camino de la vida y el placer de vivir
para siempre. Jesús es el santo que Dios no permitirá que quede en la tumba, que te mostrará el camino de la vida y te dejará vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús, al tercer día después de haber muerto, resucitó. Por eso, tú no dejarás, dice Dios, tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ese es Jesús. Y este Jesús, dice David, te mostrará el camino de la vida, concederá la alegría de su presencia y el placer de vivir con Dios para siempre, para siempre. Significa que si no estás con Dios, no vas a vivir eternamente. De hecho, es más, si no estás con Dios, directamente no estás vivo. Si no estás con Dios, dice Pablo, que estás muerto en delitos y pecados. Un muerto nada puede hacer por salvarse. Las religiones de este mundo te dirán, haz buenas obras y a lo mejor te salvas. La palabra de Dios, y concretamente el apóstol Pablo, te dirá, estás muerto, no puedes hacer nada. Estás en pecado. ¿Cómo vas a hacer buenas obras? Pues el apóstol Pablo te va a responder a esa misma pregunta. ¿Cómo puedes hacer buenas obras? Sálvate. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras. No puedes hacer obras, estás muerto. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se sienta feliz de hacer cosas buenas. No, estás muerto, no puedes hacer buenas obras. A la vista de los hombres podrás ser mejor que Hitler, por ejemplo. A la vista de Dios eres igual de muerto en delitos y pecados que Hitler. Y yo lo era. A la vista de Dios yo era igual de muerto en delitos y pecados que Hitler. Y me esperaba la misma condenación que Hitler. Y a ella, y a todos. A todos nos espera la misma condenación en el infierno que le espera a Hitler. No el mismo castigo eterno que a Hitler, o por lo menos, y la Biblia no lo dice, espero que Dios no trate igual al padre de familia honrado que contó una mentirijilla que a Hitler. Espero que Dios no haga eso. Pero lo que Dios sí tiene que hacer, a causa de su santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor, a causa de su justicia, lo que Dios sí tiene que hacer, porque Él es justo, es mandar a pecadores al infierno. Si no estás con Dios, dice Jesús, entonces estás contra nosotros. El que no es contra nosotros, dice Jesús a sus apóstoles, con nosotros es. Dejadlos que hagan lo que quieran. Por eso, y antes de que mueras, tienes que cambiar de bando. Estás en una guerra muy antigua, demasiado antigua. Demasiados años lleva el ser humano en esta guerra contra el pecado, como para que ahora se planteen, bueno, es que Dios no existe. Ahora se planteen, bueno, es que tú estás interpretando este libro como te da la gana. La única interpretación que vale es la de un señor que se ha puesto sobre sí mismo títulos que solo le pertenecen a Jesús. Santo Padre, Vicario de Cristo, título que por supuesto solo le pertenece al Espíritu Santo, como el Consolador, como el Paráclito, como el que viene después de Jesús. Títulos como infalible. ¿Qué infalibilidad ni qué 8 cuartos? Si uno lee la palabra de Dios, lo único que se te queda muy claro de leerla es que lo único que es infalible es este libro. Lo único que no tiene fallas, que no tiene errores, es este libro. Si
Si quieres ser más exacto, lo único que no tiene fallas ni errores son los manuscritos originales de este libro. ¿Qué infalibilidad tiene un señor ni que 8 cuartos? Si esto es lo único que no tiene errores, que no puede fallar, que es la verdad, entonces lo que dice aquí es totalmente autoritativo para decirte cómo te salvas. Nadie puede venir en un momento y decir, no, es que fuera de la iglesia no hay salvación. Y siglos después decir, bueno, pero es que los otros son comunidades de fe y a lo mejor tienen parte de la salvación, no comunión completa, pero parte de la salvación. O decir, bueno, es que los judíos son nuestros hermanos mayores. ¿Cómo puede alguien cambiar de doctrina tan fácil? Y no es que leyeron las escrituras y tuvieron un entendimiento distinto. Es que tenían que tener ese entendimiento distinto, si no, se les va el chiringuito. Cuando empiezas a leer este libro, la Biblia, todas las mentiras de las iglesias católicas se van por la cloaca, se van por el retrete, se les acaba el chiringuito. Y ejemplos no nos faltan. Sacerdotes, apologetas, apóstoles de la palabra, cristianos de a pie, todos ellos cuando reciben la Biblia en sus manos y las empiezan a leer, sacándose de la cabeza todas las preconcepciones del catolicismo, sea cual sea ese catolicismo, acaban dejándolo a un lado y volviéndose a Dios, porque acaban entendiendo la verdad de las Escrituras, que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, que cuando acaba su vida terrenal van a un juicio con Dios. Tras ese juicio hay una condena eterna en el infierno, acompañando al diablo y al tercio de ángeles que se fueron con él y a todos los que han pecado alguna vez. Pero que por el amor de Dios, y escucha bien, por el amor de Dios, el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, baja, se encarna en esta tierra a través del vientre de María. No me importa mucho cómo llames a este vientre, a esta encarnación, a esta vasija. Digamos que el vientre de María fue la puerta de entrada de Dios al mundo, en persona 100% humana, 100% divina. Si lo quieres más exacto, verdadero Dios y verdadero hombre, María fue la puerta de entrada del verdadero Dios, verdadero hombre al mundo. Un hombre que nació sin pecado, que resistió las 3 tentaciones del diablo, que cumplió la ley a perfección. El ser humano no ha podido, pero Jesús sí ha podido. Y que al final de su vida murió en esa cruz. Coge, si esta gorra fuesen todos mis pecados, todas las veces que haya desobedecido, que desobedezca y que desobedeceré a Dios. Y esta gorra son todos mis pecados. El Señor Jesús la coge, se la coloca a él y va a la cruz. Él se quita otra gorra que tiene su justicia y su rectitud y me la da a mí. De manera que cuando yo voy al cielo, me presento ante Dios, Dios ya no ve la gorra que tenía, llena de pecados, llena de desobediencias, llena de maldades, llena de faltas, de pensamientos, de palabras, de acciones, sino que ve la justicia y la rectitud de Jesús. Ve a Jesús en mí. Puede ver a Jesús en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo 2 cosas pide Dios al pecador. Y Pedro lo deja muy claro 2 veces en las Escrituras. Pedro, a través de su amanuense Juan Marcos, dice en el Evangelio de Marcos, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a través de la pluma de Lucas, de Silvano, dice en el libro de Hechos, Pedro dijo,
Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Es lo único que pide Dios al pecador. Arrepentimiento y perdón de tus pecados. Muchas religiones dirán, bueno, pero como el padre era cristiano, como la abuela era cristiana, ahora el hijo es cristiano. Dios dice, no, esto es algo personal. Es arrepentimiento y perdón de tus pecados, personal, y fe y confianza puesta cada uno, esto es personal, fe y confianza puesta cada uno en Jesús, el que se clavó en una cruz como esta, fue sepultado y al tercer día resucitó. Es lo único que Dios pide para que te salves. Como hemos leído antes, en este Salmo de David, y lo vuelvo a leer, lo que hace este mensaje verdad son las mismas palabras que escribió David. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Si Jesús no ha resucitado, todo lo que yo haya podido decir no sirve para nada, pero si Jesús ha resucitado, entonces, y con toda la información que te he dado, deberías volver a Dios. Deberías volver a Dios si no quieres la condenación eterna en el infierno. Deberías volver a Dios. Porque Dios te mostrará el camino de la vida. Te dará la alegría de su presencia y el placer de vivir con Dios para siempre en el cielo, donde le darás toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.